Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Permítanme darles una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y a la vez les damos la bienvenida a nuestro programa que es Las Casas que Jesús Visita. Y en este programa, que durará varios meses, vamos a desarrollar varias series. Y la semana pasada empezamos con la primera serie, que es la serie de las parábolas de Jesús. Y vamos a seguir estudiando durante todas estas noches de los días viernes por la noche. De manera que no se pierda esta programación y lo invitamos para que usted pueda sintonizarnos cada viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y a la vez lo invitamos para que usted pueda invitar a otras amistades, para que usted pueda compartir este enlace. El tema para el día de hoy es cómo entender las parábolas o entendiendo las parábolas. Y permítame decirles que estamos nosotros felices de poder iniciar este nuevo proyecto de estudiar la palabra del Señor por temas. Y este tema es muy fascinante, el cual es el tema de las parábolas del Señor Jesús. La verdad que encierra lecciones muy importantes. Y a esta serie de lecciones yo les he denominado las enseñanzas que transformaron el mundo. Las enseñanzas que transforman o transformarán el mundo de hoy. De manera que somos bendecidos al tener esta oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Y en esta serie vamos a descubrir lecciones muy importantes. Vamos a descubrir cosas que tal vez antes no la habíamos oído, y si es que las habíamos oído, no le habíamos prestado la atención o encontrado el sentido, no las hemos entendido como la vamos a entender en esta oportunidad. Y vamos a partir diciendo, ¿no? ¿Dónde se encuentran esas parábolas? Recordemos que el Señor Jesús tuvo un público mixto. Había gente de todos los grupos étnicos, había gente pues de diferentes nacionalidades, había gente de diferentes lengua materna, había gente de diferentes culturas, ¿ok? Había gente de diferentes estratos sociales, había gente de diferentes, vamos a decir, condiciones civiles. Y de entre esa gente podemos dividirlo en dos grupos, uno pequeño y uno grande. El grupo pequeño era aquellos que se acercaban con esa sed de querer oír esas enseñanzas lindas e inmortales. Pero había un grupo grande que no se acercaba con esa necesidad, con ese interés, con ese deseo. No. Ese grupo grande se acercaba, muchos de ellos por curiosidad, muchos de ellos porque veían milagros, muchos de ellos porque sanaban enfermos, muchos de ellos porque sanaban endemoniados, muchos de ellos porque querían criticar al Señor Jesús, muchos de ellos porque querían buscar la forma de cómo hacerle caer, muchos de ellos para ver la forma de cómo acusarle ante las autoridades, en fin, diferentes razones. Y yo no sé, cuando a medida que vayamos desarrollando estas lecciones, yo no sé en cuál de esos dos grupos usted se va a ubicar. En lo personal, a mí me gustaría, es mi deseo y es mi oración, que usted pueda ubicarse en el grupo pequeño, en el grupo que se acerca para escuchar la palabra de Dios. Y si el Señor te ha puesto con esta programación hoy,
no es por casualidad ni por accidente, no es porque alguien te invitó o te pasó el enlace, no. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y es porque Dios quiere darte un regalo muy especial. Y ese regalo es la salvación, en resumen, porque de eso es lo que trata el estudio de esta serie que es las parábolas del Señor Jesús. Entonces decíamos, ¿dónde se encuentran las parábolas? Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios. Y permítame decirles que en los 4 evangelios el Señor Jesús habló en parábolas, en unos más que otros, pero en todos habló en parábolas. Y luego de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos enseñó en parábolas. Y la pregunta es, ¿por qué ellos no enseñaron en parábolas? ¿Por qué Cristo enseñó en parábolas? De eso se trata esta serie, de que podamos nosotros descubrir, ¿no? Descubrir esas razones del por qué el Señor Jesús enseñó en parábolas. En la lección anterior explicábamos, ¿no?, algunas de esas razones. Y hablando de parábolas, en todas las parábolas que el Señor Jesús pues enseñó, encontramos más de 40, para ser exactos, 43 parábolas. Y esas 43 parábolas están ubicadas, como ya mencionamos, en los evangelios. Y aquí encontramos en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, 10 parábolas que entre los 3 se repiten. Por ejemplo, está la parábola de la lámpara. ¿Okay? La parábola de la lámpara. Está la parábola del vino nuevo y los odres viejos. Está la parábola del hombre fuerte con las manos atadas. Está las verdades de Jesús. Está la parábola del sembrador. Entonces, si usted pues quiere tener en detalle estas parábolas, ahí están las citas bíblicas. Usted puede volver a mirar otra vez el video e irlo pausando para que vaya tomando nota. O en su defecto, usted nos puede escribir a nosotros. Al final vamos a dar las vías de contacto. Y usted puede recibir en forma gratuita el PDF o el video de esta lección. Continuemos. Entonces, en los siguientes, en la siguiente parte de estos 3 evangelios tenemos la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del niño pequeño, la parábola de los viñadores homicidas, tenemos la parábola del árbol de higo y tenemos la parábola del siervo vigilante. Entonces, en el Evangelio de Mateo encontramos 11 parábolas que solamente se encuentran en ese Evangelio. Es la parábola de la paja y la viga, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran valor, la parábola de la red, la parábola del padre de familia, la parábola del funcionario que no quiso perdonar, la parábola de los trabajadores de la viña, la parábola de los 2 hijos, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. Entonces, continuando con el estudio de la ubicación de las parábolas, en el Evangelio de Lucas encontramos allí 12 parábolas que solo se encuentran en ese Evangelio. Tenemos la parábola de los 2 deudores, la parábola del buen samaritano, la parábola del amigo inoportuno, la parábola del rico insensato, la parábola de la higuera, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, la parábola del mayordomo astuto, la parábola del rico y Lázaro, la parábola del siervo inútil, la parábola del juez injusto y la viuda, y luego tenemos la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, en los evangelios de Mateo y Lucas encontramos ahí 12 parábolas que se repite en solo esos 2 evangelios. Tenemos la parábola del demandado, la parábola de las aves, la parábola de los lirios, la parábola de la casa sobre la roca,
la parábola del árbol y sus frutos, la parábola de la levadura, la parábola del banquete de bodas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de los talentos. En el Evangelio de Juan, encontramos dos parábolas. La parábola del redil y el buen pastor, y luego encontramos la parábola de la vid verdadera. Y por último, en el Evangelio de Marcos encontramos la parábola del crecimiento de la semilla. En total, como dijimos, son 43 parábolas registradas en los 4 evangelios. De todas estas parábolas, vamos a estudiar en los meses sucesivos, cada viernes de noche, en nuestra programación de las casas que Jesús visita, iremos estudiando una por una, donde analizaremos cada una de estas enseñanzas. Vuelvo a repetir, lo invitamos para que usted no se pierda estas hermosas lecciones de las parábolas. Entonces, el tema de hoy es entendiendo las parábolas. Y para que nosotros podamos tener una idea gráfica de lo que será nuestro recorrido en las parábolas, quiero enfatizar 3 aspectos importantes, ¿no? Que quiero que lo tengan en mente. Las parábolas se dividen en 3 grandes temas. Uno de ellos es el reino de los cielos. El segundo es la misericordia de Dios para los súbditos del reino de los cielos. Y la tercera es el juicio de Dios para los súbditos del reino de las tinieblas. De manera que a medida que vayamos desarrollando, vamos a decir, esta parábola corresponde a tal encabezado, ya sea el reino de los cielos, ya sea de la misericordia de Dios para los súbditos del reino de los cielos, o ya sea el juicio de Dios para los súbditos del reino de las tinieblas. Además de eso, estas parábolas podemos nosotros enfatizar que el tema central o las enseñanzas centrales se enfocan en la expansión del reino de Dios, traído por Cristo en su ministerio terrenal, continuado por los discípulos en el libro de los Hechos, y luego ese legado que nos ha llegado a nosotros para poder esparcir o expander o seguir poniendo más estacas en el mundo que demuestran el dominio de la expansión del reino de Dios, empezando por nuestras vidas. Segundo, es el valor que nosotros debemos darle al reino de Dios en nuestras vidas. Es muy importante. Esos son los propósitos de estas parábolas. El tercero, Dios quiere que Jesucristo sea nuestro tesoro más apreciado, más valorado en nuestras vidas. Siguiente, estas parábolas, el propósito es que nos enseñan el arrepentimiento como una acción fundamental para poder entrar en el reino de los cielos. El arrepentimiento es la puerta. Y si nosotros no damos ese paso de arrepentimiento, no podemos entrar en el reino de los cielos. De eso se trata las lecciones de estas parábolas. Siguiente. El propósito de estas parábolas es de que Jesús pueda vivir en nuestros corazones. Y la única manera de demostrar que Jesús vive en nuestros corazones es a través de una vida que demuestre frutos de arrepentimiento, de conversión y de buen testimonio. Y siguiente es velar en todo tiempo. Estas parábolas tienen como propósito a nosotros enseñarnos de que necesitamos estar atentos frente a los acontecimientos finales, en especial frente a los acontecimientos del fin del mundo. Y ese fin del mundo termina con la segunda venida de Cristo o con el regreso de Cristo a esta tierra, tal como lo prometió en Mateo 24. Entonces, para ese evento,
los que Dios nos dé el privilegio de estar en vida, necesitamos estar preparados, listos para su llegada. Y los que Dios nos llame al descanso antes de que ocurra la segunda venida de Cristo, hasta ese instante de vida, Dios nos manda el mensaje a través de las parábolas de que podamos vivir preparados hasta que el Señor nos llame al descanso. Dicho esto, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, los invito para que den una atención solemne al estudio de esta serie de las parábolas del Señor Jesús, como yo lo he denominado, las enseñanzas que transformaron el mundo. Y las enseñanzas que transformarán el mundo de hoy, y en particular las enseñanzas que transformarán tu vida. Y aquí lo importante de todo esto es nuestra actitud frente a las parábolas. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser mi posición frente a las parábolas? Comencé diciendo que el Señor Jesús tuvo, en resumen, dos auditorios: los que creían y aceptaban y se convertían a sus enseñanzas, y los que rechazaban. Yo no sé en cuál de los dos tú te vas a ubicar, pero mi deseo es que tú puedas ubicarte en el lado de los que aceptan las enseñanzas del Señor Jesús. El reino de los cielos es la primera gran lección. En esta parábola es importante, perdón, en este primer tema es importante lo siguiente. En Efesios 3, de 3 al 5 dice que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Apreciado oyente, el Señor Jesús, Él es la revelación encarnada. Él es la personificación del Padre que vino a este mundo a darse a conocer. Entonces, Cristo trajo ese mensaje que aquí el apóstol Pablo está hablando, un mensaje que en el tiempo de la antigüedad no fue revelado por completo. Fue anunciado, sí. Y entonces Dios se tomó la ocupación. El Señor Jesús como hijo se tomó la ocupación de encarnarse y de venir a este mundo como un ser humano más, al igual como nosotros, para darnos a conocer esas grandes lecciones del reino de los cielos, del reino eterno. Y Él lo vino a hacer en persona. Entonces, dice aquí, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esas enseñanzas que el Señor Jesús dio en las parábolas, era esa revelación del reino de los cielos. Es por eso que mencioné tres grandes temas. El reino de los cielos, tema número 1. Tema número 2, la misericordia para los súbditos del reino de los cielos. Y tema número 3, la justicia para los súbditos del reino de las tinieblas. Entonces, esto es importante. ¿Qué más? Dice Juan 1, 9 al 12, lo que expliqué hace un instante. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Este es el fundamento principal para poder entender las parábolas.
El Señor Jesús vino en persona a mostrarnos cómo era el carácter del Padre, cómo era la imagen del Padre. Y el Señor Jesús vino en persona para podernos enseñar estas lecciones inmortales que transforman la vida del creyente. Y dice aquí que solamente produce un efecto bueno, un efecto positivo, dice, para todos aquellos que recibieron, todos aquellos que aceptaron esas lecciones, todos aquellos que creyeron en esas enseñanzas. Y lo que es mejor, Dios les da el privilegio de convertirse en hijos de Dios, en hijos del Rey del universo, de convertirlos en esos príncipes herederos y súbditos de ese reino eterno. Pero la condición es aceptar y creer esas hermosas enseñanzas. La segunda lección o el segundo tema es la misericordia para los súbditos del reino de Dios. Dice Marcos 4:10 al 11. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban alrededor de él con los 12 de la parábola. Y él les decía, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Lo que leí en el texto anterior de Efesios 3 al 5. Esos misterios que fueron revelados mediante las enseñanzas de Cristo, los que creían, los que aceptaban con un corazón humilde y sencillo, a ellos Dios les dio el privilegio de darles a conocer el significado de cada una de esas enseñanzas. Y es un privilegio que Dios nos da también a nosotros en nuestros tiempos para poderlas entender. Y de eso se trata esta serie, de cómo entender esas parábolas, más de 43, que vamos a irlas estudiando cada noche, los días viernes. Y luego dice Lucas 10:23, y vuelto particularmente a sus discípulos dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y desearon oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Wow! Esto es muy profundo, apreciados hermanos. Todos los seres vivos, toda la humanidad antes de Cristo, hubieran querido escuchar esto, hubieran querido ver a Cristo en persona. Pero no les dio Dios a ellos esa oportunidad. Pero a la generación del Señor Jesús, ellos tuvieron ese privilegio de verlo en persona, de disfrutar de esas lecciones y enseñanzas en persona. Cosas que mucha gente en la antigüedad lo hubiera querido ver o escuchar o disfrutar de su presencia. Y de la misma manera, Dios a nosotros nos da esa oportunidad y ese privilegio de a través de esta serie poder escuchar, poder ver, poder entender esas lecciones que transformaron el mundo, pero que también transformarán este mundo. Y Dios te da hoy a ti ese privilegio, apreciado oyente. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es la condición. Si tú vas a seguir esta serie con ese deseo de querer aprender, de querer saber, de querer conocer la voluntad de Dios, estás demostrando que tienes esa hambre por la palabra de Dios. Y Dios te va a saciar, Dios te va a hacer entender, Dios te va a hacer comprender estas lecciones eternas que fueron reservadas para este tiempo. Depende de tu actitud frente a estas lecciones. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, acercarse con esa fe, con esa confianza, con esa certeza de que tú estás dispuesto a aceptar esas lecciones y no a rechazarlas.
a entender esas lecciones y a vivir de acuerdo a aquello que entiendes. De someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Si haces eso, dice aquí Mateo 5:6, llegarás a ser una persona feliz en lo personal, en tu familia o en tu ministerio. Y luego vemos aquí lo siguiente, ¿no? El propósito de las parábolas o la lección, en resumen, más importante de las parábolas para las personas que creen, para las personas que aceptan, para las personas que ponen un corazón sediento. Este mensaje de las parábolas es un mensaje de salvación. Si tú quieres ser un hijo del reino, tendrás que, con un corazón dispuesto, querer escuchar, oír y hacer la voluntad de Dios para que te puedas convertir en un hijo de Dios. Todas las parábolas para el creyente es el mensaje de salvación. La palabra de Dios para algunos es redentora, es decir, para los que creen. Todas las parábolas son doctrinales, es decir, tienen un mensaje de salvación. Ahí nos habla de Cristo encarnado. Cristo, una vida perfecta. Cristo crucificado en lugar mío. Cristo resucitado, venciendo la muerte eterna. Cristo ascendido a los cielos. Cristo entronizado en los cielos. Cristo en el cielo que intercede por mí. Y Cristo pronto a venir en la segunda venida. De eso se trata las parábolas. De creer esa doctrina que Cristo trajo. Esas enseñanzas inmortales. Las personas que entienden y hacen reciben bendición, reciben ser hechos hijos de Dios, reciben felicidad. Si usted abre su corazón, se arrepiente de sus pecados y cree en Él, usted podrá entender. Creer las parábolas hace ablandar el corazón de Dios. Las parábolas tienen como propósito revelar la verdad a los que creen en Jesús. Cristo habló en parábolas para que sus enseñanzas fueran más claras y más efectivas, más sencillas. Los que creían las recibían y crecían y maduraban espiritualmente. Lo que produce salvación es la palabra de Dios y no los milagros que mucha gente a veces busca. Y el tercer gran tema es el juicio a los súbditos de las tinieblas. Y es triste mencionar esto, pero es una verdad, es una lección que nos vemos forzados a enseñarla porque así nos manda la palabra de Dios. Porque se trata de rescatar a aquellas personas que tal vez estén en las tinieblas, pero Dios les quiere dar la oportunidad para convertirlos en hijos de luz, en hijos del reino, en hijos de Dios. Dice Marcos 4:11-12, mas a los que están fuera, por parábolas les hace todo, para que viendo y vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Qué curioso, ¿no? Mientras que para los de corazón sencillo, para la gente sedienta de creer en las parábolas son un instrumento de salvación y las parábolas son enseñadas en un lenguaje sencillo. Pero para el que no cree, para el que rechaza estas enseñanzas, las parábolas se tornan en un instrumento de juicio o en un instrumento de condenación. Y dice aquí, para que viendo no vean y para que oigan no entiendan, porque alguna vez no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¡Wow! Esto es muy solemne. Esto es muy, muy terrible. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que las parábolas, para el que no tiene fe, para el que no cree, para el que las rechaza, no van a ser instrumento de salvación. Por el contrario, son como una tranca, como una piedra de tropiezo, para que no puedan entender, para que no puedan comprender, para que no puedan alcanzar perdón de los pecados y para que no puedan alcanzar salvación. Pero si usted pone su actitud de un corazón duro
y se entrega al Señor, entonces el panorama cambia, porque usted se convertirá en un hijo de Dios. Miren lo que dice Isaías 4, 9 al 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya salvación para ellos. Ya desde la antigüedad el Señor Jesús, el Dios anunciaba a través del profeta Isaías que así como en los tiempos de Isaías iba a haber gente en los tiempos de Cristo y en nuestros tiempos, gente de corazón duro, gente que no iba a querer saber nada de la palabra de Dios, nada de lo que es mensaje de salvación ni de arrepentimiento. Pueden escuchar, pero no podrán entender nada. Y Dios bloquea su sentido, su entendimiento, para que no lleguen a alcanzar perdón de pecados, o lleguen a convertirse, o lleguen a alcanzar salvación. ¿Pero por qué? Porque rechazan la palabra de Dios, porque no aceptan la palabra de Dios, porque no quieren deponer su actitud de soberbia. 1 Corintios 2:14 dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni le pueden conocer, porque son entendidas o examinadas espiritualmente. Si nosotros queremos entender los mensajes y las lecciones de las parábolas, jamás lo entenderemos si lo hacemos humanamente. Tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez, lo que la Biblia aquí le llama, con un espíritu entregado al Señor, con un espíritu humilde, con un espíritu sencillo. Y el Señor en su palabra nos amonesta de que aquellas personas que rechazan las enseñanzas de Cristo, aquellas personas que no aceptan las enseñanzas de Cristo, aquellas personas que no creen las enseñanzas de Cristo, están condenados, están destinados a ser engañados. Miren lo que dice ahí, 2 de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño, para que crean en las mentiras, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Apreciado amigo, en el nombre de Dios, yo te invito a que tú puedas tomar una decisión. Yo comencé diciendo que no es por casualidad que tú estás viendo esta transmisión. Es porque Dios te inquietó, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y aquí llegó al punto de esta disertación, que si tú tomas, porque el resultado para bien o para mal va a depender de nuestra actitud frente a las enseñanzas de Cristo. Si tú tomas una actitud de negativa, de rechazo, de no creer, entonces estás destinado a ser engañado por cualquier corriente de pensamiento, por cualquier enseñanza religiosa, por cualquier ideología filosófica. Y estás condenado a la muerte. Pero si tú, con un corazón sencillo y humilde, aceptas y crees estas enseñanzas, alcanzarás conversión, alcanzarás salvación y alcanzarás la justicia de Dios. Las enseñanzas tienen el propósito para dar juicio a los incrédulos, para dar condenación a los incrédulos. Las personas que no creen el Evangelio no las podrán entender. Las personas que rechazan el Evangelio o las enseñanzas de Cristo no encuentran significado en las parábolas. Para ellos es extraño. Parte del juicio divino a los que rechazan están encerradas en la parábola. Hay personas que leen y leen la Biblia, pero no entienden nada. ¿Por qué? Porque lo hacen humanamente.
La palabra de Dios tiene un mensaje espiritual. Y para poder entender es que tenemos que doblegar nuestro espíritu y acercarnos con humildad, con sencillez y con sinceridad. Pero hay personas que leen y entienden, aun cuando no son espirituales. Las leen y las entienden. No son cristianos, no son creyentes, pero no quieren doblegar su corazón a Dios. Por lo tanto, esa parábola o esa lección los condena doblemente porque entienden, porque comprenden y no se conducen de acuerdo a lo que entendieron o aprendieron. Hay personas que al leer endurecen más su corazón. Las parábolas son como un recipiente, como una olla de agua hirviendo. Si usted en esa olla de agua hirviendo pone un huevo y pone una papa, esa agua, esa agua hirviendo, el efecto que produce es contrario en cada objeto. En el caso del huevo, lo endurece. En el caso de la papa, la ablanda. Y lo mismo ocurre con las personas. Si esa parábola yo me acerco con un corazón sediento de querer aprender, aceptarla y creer, mi corazón es como la papa que se ablanda para el reino de los cielos. Pero si yo me acerco a la parábola con el propósito de curiosear, de criticar, de chismosear, de rechazar, de no creer, mi corazón como el huevo se endurece más y cada vez se endurece más. Quiera el Señor que tú puedas aplicar sabiduría e inteligencia en estas lecciones y que puedas encontrar esa revelación que te lleve a esa salvación y que no te condene esta revelación. Y quiero mencionarte además que la misma verdad de Dios, al rechazarla, endurece el corazón. Si usted rechaza las verdades de la Biblia, usted es un candidato a ser engañado. Jesús habló en parábolas para que sus enseñanzas fueran difíciles de entender a los incrédulos. Los que no creían se endurecían y no querían convertirse y no querían salvarse. Si cerramos el corazón, no podemos ver las verdades que nos pueden salvar. Los milagros no producen salvación. Lo que produce salvación es nuestra actitud frente a las enseñanzas de salvación que Cristo nos da. Y las palabras de Dios es un instrumento de juicio para los que no creen. La expansión del reino de Dios está en manos de aquellos que aceptan y creen en su mensaje. El valor que debemos dar al reino de Dios es otro de los propósitos de estas enseñanzas. Y Dios quiere que Jesucristo sea nuestro principal tesoro en nuestro corazón. Y Dios quiere que el arrepentimiento es una acción fundamental, necesaria para poder entrar al reino de los cielos. Y si Jesús vive en los corazones del que cree, es una evidencia de que es un hijo de Dios. Y lo importante es darle valor al tiempo, ser consciente del tiempo en el cual estamos viviendo y ser consciente de que estamos viviendo el tiempo final y que el fin de este mundo llega pronto y que nosotros somos llamados a estar preparados para la llegada de Cristo. Entendiendo las parábolas, son las enseñanzas que transformaron el mundo. Y a lo largo de esta serie vamos a ir analizando parábola por parábola y vamos a ir descubriendo hermosas lecciones, hermosas enseñanzas. Es como que abriéramos un tesoro o un baúl, ¿ok? Un baúl y cada viernes sacaremos una joya, sacaremos una perla para ir estudiando y para ir aprendiendo. De manera que
te animamos para que puedas gozar de esta bendición. Y te animamos para que tú puedas invitar a tus amistades, a tus amigos, a tus familiares. Aquí está nuestra vía de contacto. Queremos invitarte para que tú puedas unirte a nuestro grupo de Facebook. Queremos invitarte para que tú puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu Alcance TV. Y además queremos decirte que si tú quieres estas lecciones en un documento, te lo podemos enviar. Envíanos un mensaje, ya sea por Messenger, por WhatsApp, por correo electrónico. Y quiero terminar diciendo lo que dije al comienzo. No es casualidad que te encontraste con esta transmisión. Dios tiene un propósito para tu vida, para tu familia. A través de esta programación de las casas que Jesús visita, Jesús cada noche de los días viernes quiere visitar tu casa, quiere visitar tu corazón y quiere darte esas enseñanzas que transforman el mundo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje. Te pedimos, oh Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes a ubicarnos en el lado que muestra un corazón humilde, sencillo, un corazón con fe, que cree y acepta tus enseñanzas para que seamos transformados en hijos tuyos. Señor, queremos pedirte por aquellas personas que tal vez están luchando en su corazón, que tal vez, Señor, se encuentran en el mundo de las tinieblas. Tú también los amas y tú enviaste a tu Hijo para salvarlos a ellos también. Señor, obra con tu Espíritu Santo para que puedan trabajar en su corazón y ellos puedan rendirse ante tu presencia. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo viernes.